Vamos a mencionar los sistemas y tipos de sistemas. Ya hemos estado manejando algunos conceptos en la obtención de algunos modelos. Por ejemplo, las características fundamentales como la entrada y la salida, y de hecho esto corresponde a un tipo en particular de sistema. Pero bueno, vamos a definirlo concretamente. Un sistema, pues bueno, va a ser un conjunto de partes coordinadas que van a interaccionar entre sí. Y bueno, la finalidad de esta interacción es que todo el sistema, pues, lleve a cabo un objetivo. Entonces, bueno, esa definición la vamos a encontrar en un diccionario. Por parte de la sociedad de investigación de los sistemas, pues bueno, nos dice que simplemente es un conjunto de partes con sus interacciones, contemplando las interacciones. Y bueno, en el esquema de la parte inferior izquierda, pues podemos ver la representación de un sistema. Podemos observar que es un global y este sistema se compone de subbloques. Cada uno de los subbloques se encuentran enlazados a esta, bueno, uno entre otro. Y la finalidad, pues bueno, este esquema no sabemos qué es lo que haga el sistema, pero la finalidad es que cumpla un objetivo el sistema. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a reconocer a los elementos como partes fundamentales del sistema y simplemente van a ser partes más pequeñas que sean, bueno, que van a ser requeridas para que el propio sistema pues realice o cumpla el objetivo. De tal manera que, regresando al ejemplo que hemos venido manejando del robot bioinspirado, que, bueno, se encuentra en la parte inferior derecha, ¿cómo pudieran ustedes dividir ese sistema en subsistemas? ¿Quién podría decirme su opinión al respecto? Pues podríamos dividirlo como no sé si en el subsistema como electrónico, en el subsistema mecánico y el de programación. No sé si por ahí va la idea. Así es, justamente, ¿no? Cuando nosotros tenemos un sistema y observamos su objetivo, en este caso les comentaba que el objetivo de este robot pues es el seguir las trayectorias y el modificar la marcha a partir del seguimiento de las trayectorias. Entonces nosotros podemos distinguir cada uno de los elementos que están unidos para que lleve a cabo esa función, perdón. Por ejemplo, la parte mecánica que corresponde a cada una de las piernas, la parte de los motores, ¿no? También la parte eléctrica. Y bueno, y en fin, todos estos elementos, todos estos conjuntos que van a dar como resultado, pues este fin, justo como lo menciona el compañero. Entonces, en este sentido, cuando nosotros analizamos un sistema biológico, pues lo que les decía, podemos caer en el error de que como un sistema biológico es sumamente complejo, eh, un sistema biológico, pues bueno, persigue diversos objetivos. Y entonces podemos caer justamente en la cuestión de no identificar claramente los elementos del sistema. Entonces, bueno, recordando este video, pues les comentaba, lo voy a reproducir, les comentaba que esta es la finalidad del sistema, ¿no? Perseguir la reproducción del tipo de marcha de acuerdo al sistema biológico que se pretendió mimetizar, ¿no? Que en este caso fue el guepardo. Y ahí podemos observar pues justamente la acción que se realiza. De tal manera que, justo como les comentaba, cuando seleccionamos un sistema biológico nos debemos de enfocar en una sola tarea. Si nosotros habláramos del guepardo, que fue el sistema que les menciono, el sistema biológico que se mimetizó, ¿qué propiedades podríamos reconocer de ese sistema? Pues bueno, muchísimas, ¿no? Por ejemplo, simplemente un tipo de marcha, la fuerza, ¿no? Con la que ejerce, pues bueno, presión contra el suelo, un conjunto de músculos para determinar, pues justamente la velocidad. Entonces, si nosotros tomamos un sistema que queremos mimetizar, pues vamos a encontrar un sinfín de variables y por lo tanto
vamos a poder describir a este sistema de múltiples formas. Por lo tanto, debemos de concentrarnos en una sola función para que nosotros podamos extraer las características y extraer todos los elementos que componen esa función. Eso va a ser sumamente importante. Eh, Ahora vamos a definir algo similar o algo de similar importancia en el caso de los sistemas que vamos a denominar como subsistemas. Un subsistema, pues bueno, va a incluir sus propios elementos y sus propias relaciones. Sin embargo, va a ser una sección parcial del global del sistema, ¿ok? Y entonces el esquema inferior de la parte izquierda pues nos presenta justamente la representación gráfica de un subsistema. Tenemos el sistema que es la línea punteada que se integra por los elementos, por ejemplo, A, J, C, B, I, y bueno, y que estos externamente tienen otros elementos. Ese es el sistema. Si nosotros acotamos la región a únicamente un número menor a ese tipo de elementos, eh, pues bueno, vamos a encontrar la composición de un subsistema. Esto va a ser bastante útil, va a ser una herramienta muy útil cuando nosotros analicemos sistemas complejos y queramos describir sus propiedades a través, por ejemplo, de ecuaciones dinámicas. Y bueno, y esto será también de la mano con la herramienta que hemos estado manejando. De tal manera que si nosotros tenemos un sistema complejo como es el que veíamos en la diapositiva anterior, pues el análisis de un guepardo va a ser sumamente robusto, por lo tanto vamos a poderlo descomponer en subsistemas y poder tener un análisis. ¿Quién podría decirme el ejemplo de los subsistemas que tiene ese prototipo? ¿Qué se imaginan? ¿Qué subsistemas se imaginan que podrían componer al prototipo? Cada pata, por ejemplo, podría conformar un subsistema. Así es, ¿no? Cada pata podría ser un subsistema y a su vez, si nosotros nos enfocamos en una sola pata, podríamos descomponerlo en diversos subsistemas, ¿no? Particularmente, pues, como si lo pudiéramos contemplar como un péndulo simple a lo mejor, y si una pata se forma con la unión de dos péndulos simples, entonces el subsistema sería cada uno de esos péndulos simples. Les digo, esta va a ser una estrategia que nosotros empleemos para el análisis de sistemas complejos. Y bueno, de la mano a las definiciones de los sistemas, pues se encuentra la parte del estado de un sistema. El estado de un sistema va a describir básicamente cómo se encuentra el sistema. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la variable de salida, ¿no? Decíamos que la variable de salida nos va a decir eh, cómo está variando el sistema o cómo está siendo perturbado a través del tiempo y lo habíamos definido que era por efecto de la entrada o bueno, por efecto de las variaciones, pero realmente pues va a ser el conjunto de las variaciones del ambiente en el que se encuentra y de la mano con el comportamiento propio del mismo sistema. Y bueno, en la imagen inferior derecha podemos ver una representación de lo que nosotros podríamos conceptualizar como el estado de un sistema. En este caso hay algunas partículas, tienen una determinada temperatura, la temperatura 1 que se ilustra en el esquema, bueno, en la misma figura, en la parte izquierda, es menor a la temperatura 2 que se ilustra en la parte derecha de la misma figura. Y por tanto nosotros podríamos medir la energía cinética, por ejemplo, del sistema y determinar a partir del valor de la energía cinética, pues el estado del sistema, de tal manera que va a poder cubrir un determinado rango de valores y ese rango va a estar acotado por las limitaciones físicas del propio sistema o del ambiente, ¿ok? Entonces el estado de un sistema va a ser también muy importante porque nos va a permitir saber y reconocer cómo se encuentra funcionando el sistema y cómo se encuentra en un determinado instante de tiempo.
Nosotros vamos a concentrarnos, como habíamos comentado, en los sistemas de tipo entrada-salida. Y bueno, también dentro de esa clasificación de los tipos de sistemas que únicamente tienen una entrada y una salida. De tal manera que vamos a reconocer algunas características importantes en el comportamiento de la variable de salida, que vamos a mencionar de manera eh, breve en esta sesión para familiarizarnos con ellas, ¿no? Ya las hemos venido trabajando en simulación y bueno, y explorando, pero vamos a definirlas de manera formal, ¿no? Bueno, eh, de manera explicativa. Pues vamos a ver que primero el comportamiento temporal, esta línea roja que estamos viendo en la diapositiva, es como si nosotros tomáramos la variable de interés de un sistema y siguiéramos su estado, su comportamiento a través del tiempo. De tal manera que vamos a definir que la función o el sistema va a tener una respuesta continua si la derivada a través de toda la función que describe el comportamiento de su estado existe, ¿ok? Entonces en este caso pues podemos ver que como no se tienen algunas curvas precipitadas o algunas variaciones drásticas en esta forma de la señal, pues podemos decir que el sistema es continuo. ¿Por qué? Porque si aplicáramos la derivada sobre esta función o la función que describe este comportamiento, pues fácilmente podríamos ver que existe en todo un rango completo. ¿Ok? Para ello, pues bueno, suponemos que el eje X representa el tiempo y el eje Y representa la magnitud de la señal, que sería atribuido a la magnitud de la variable de interés. Eh, por el contrario, si nosotros tenemos una señal tal que presente cambios drásticos, como en esta señal de la derecha, ilustrada en la derecha, pues bueno, vamos a reconocer que si aplicáramos la derivada a partir de o a lo largo de toda esta función, pues habrían algunas regiones en donde no existiría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habría algunos valores en donde la tangente bueno, de la recta pendiente pues fuera el valor fuera cerca de 90 grados y se indeterminaría la tangente, ¿no? Y por esta razón vamos a encontrar que van a haber espacios de no continuidad en esta función y por tanto vamos a decir que el sistema es discontinuo. En ambos casos vamos a reconocer que hay algunos valores máximos y mínimos que van a tocar la señal por la naturaleza del sistema. Aún no vamos a describir todas las propiedades que podemos reconocer de un comportamiento, sino que lo vamos a ver ya que entremos a la clasificación de sistemas de primer orden y de segundo orden. Otra primera clasificación que vamos a hablar, que es bastante importante, es la estabilidad de un sistema. De inicio vamos a definir la estabilidad de una manera muy amigable. Vamos a decir que un sistema es estable si su respuesta temporal, si el comportamiento de la variable de salida a través del tiempo tiende a un valor en particular. De tal manera que el ejemplo de una función estable lo podemos encontrar en la figura del lado izquierdo. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, que primero la salida tiene una perturbación determinada, alcanza un máximo absoluto, después por efectos a lo mejor de un elemento de atenuación de energía, pues bueno, esta disminuye, pasa al lado negativo, tiene un mínimo absoluto y a través de que el tiempo va evolucionando, lo que nosotros estamos viendo es que estas oscilaciones se van atenuando y si tendemos el tiempo a infinito, vemos que el valor de la magnitud de esta variable de interés tiende a un valor fijo, ¿cierto? Entonces, cuando tenga ese comportamiento, la variable de un sistema, vamos a decir que el sistema es estable. Eh, un ejemplo de un tipo de este sistema, pues justamente es los que hemos estado resolviendo, que es el tipo de sistema masa resorte amortiguador o el péndulo real. ¿Por qué? Porque nosotros lo perturbamos y cuando lo perturbamos lleva una determinada inercia,
esa inercia en conjunto con la atenuación de la energía provoca estas oscilaciones cada vez menos intensas hasta que cae al reposo, ¿verdad? Y eso significa que alcanza un valor que va a ser inamovible o que ya no va a ser variante a través del tiempo. Por tanto, ese sistema alcanza la estabilidad. Por el lado contrario, si nosotros tenemos un sistema que se encuentra oscilando, bueno, cuya variable de salida, perdón, se encuentra oscilando a través del tiempo, y estas oscilaciones simplemente no alcanzan un nivel determinado, un nivel constante a través del tiempo, vamos a decir que el sistema es inestable. En esta figura que se encuentra a la derecha en la diapositiva que están viendo, se muestra un tipo de sistema que es inestable, pero que pudiéramos decir que cae en condiciones de resonancia, ¿no? De tal manera que la parte de los elementos que se encuentran generando esta inercia y a lo mejor que también se encuentran generando la acción de un resorte, entran en resonancia, y lo que vemos es que la señal, en lugar de atenuarse, se va amplificando, de tal manera que conforme avanzamos el tiempo, no solo no se mantiene en un valor fijo, sino que las amplitudes van aumentando, y bueno, tanto en la parte de mínimos como en la parte de máximos. Este no es el único caso que podemos definir como un sistema inestable. Si nosotros tenemos un sistema ideal, ¿sería estable o inestable? Inestable. Así es, inestable. ¿Por qué? Porque la definición que mencionamos pues es simplemente que el sistema no alcanza un valor determinado, ¿no? Un valor constante a través del tiempo. Entonces esta es la definición que les comentaba, ¿no? Una definición amigable que vamos a usar para definir la estabilidad de un sistema y por tanto si el tipo de sistema es estable o no lo es. Más adelante, cuando ya exploremos las características de los tipos de sistemas de la mano con la función de transferencia, vamos a definir la estabilidad desde otro punto de vista. La otra clasificación que también es importante para los sistemas es el punto de vista de la exactitud. Cuando nosotros determinemos un valor de frontera, un valor de intervalo del comportamiento temporal de una función, y esta variable de salida tenga oscilaciones dentro de ese rango que nosotros establecimos, vamos a decir que el sistema es exacto. Por ejemplo, en la ilustración del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo, podríamos imaginar que tenemos algunas líneas punteadas que cruzan por los valores máximos y otra línea punteada que cruza de manera horizontal en el valor mínimo. De tal manera que esa región que nosotros construimos, que es imaginaria, la definimos como usuario, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el intervalo de esos valores, si hablamos del péndulo real o de un péndulo simplemente, podríamos decir, bueno, yo voy a considerar que mi sistema debe de llegar a un intervalo de error que no sea mayor a 1 grado. Entonces, esta región construida de manera imaginaria significaría que su ancho es de 1 grado, de valor de 1 grado. Y por tanto, si nosotros tenemos un sistema que cumpla o que caiga bajo esas restricciones que nosotros colocamos, vamos a decir que que el sistema es exacto. ¿Por qué? Porque está cayendo dentro de la tolerancia que nosotros permitimos. Por el contrario, si nosotros mantenemos estas líneas imaginarias y las trasladamos al esquema de la derecha, quedarían por debajo de las oscilaciones, ¿no? Es decir, dentro del cúmulo de oscilaciones que tiene el sistema. Si la respuesta del sistema cae fuera de nuestra tolerancia, como sería el caso del sistema que se muestra en la figura derecha, pues entonces nosotros diríamos que el sistema no es inexacto. ¿Por qué? Porque no está respetando los valores de tolerancia que nosotros le estamos solicitando. ¿Ok? Entonces estas serían las características importantes y bueno, que nos permiten definir la parte del comportamiento y del tipo de un sistema.
y finalmente pues vamos a definir la velocidad de un sistema. Típicamente esta característica se relaciona con el orden del sistema y vamos a retomar un poco estas características más adelante, de tal forma que podremos distinguir sistemas de alta velocidad y sistemas de baja velocidad. Los sistemas de alta velocidad generalmente son de orden superior, por ejemplo, en el caso del esquema, perdón, de la figura que se muestra del lado izquierdo, en esta diapositiva, podemos ver una respuesta típica que hemos manejado como en aquellos sistemas que son de tipo masa resorte amortiguador o de tipo péndulo real. Entonces, en esta parte lo que reconocemos es que se tiene un incremento en un tiempo corto, por así decirlo, llega al punto máximo o al valor máximo que puede adquirir el estado del sistema. Y posteriormente, pues bueno, a través del comportamiento natural del sistema y de todas sus características, comienza a oscilar hasta que alcanza un valor estable. Entonces, este intervalo de tiempo en el cual el sistema eleva su valor hasta llegar al máximo, comparado, si lo comparamos con un sistema que a lo mejor en lugar de tener este tipo de características, se comporta más como el esquema, ¿no? O la salida representada en la figura de la derecha, podríamos contemplar que el tiempo que nosotros gastamos, ¿no?, en llegar al nivel máximo en el lado derecho es mayor que en el lado izquierdo. Y les digo, de inicio, si nosotros reconocemos estas formas en la salida del sistema, podremos identificar que se trata de un sistema de alta velocidad en el caso de que se comporte como la imagen del lado izquierdo, o de un sistema de baja velocidad en el caso de que se comporte como la figura del lado derecho. Y les digo, retomaremos esto más adelante cuando hablemos de los órdenes, bueno, del orden de los sistemas. Pero básicamente esta parte de la izquierda es una característica típica de un sistema de segundo orden, y la de la derecha pues es una salida característica de un sistema de primer orden.